Bienvenidos a esta nueva cápsula de matemática especial, llena de colores verdes y rojos, llena de un aroma especial a galletitas de Navidad. Así que, como siempre, me acompaña el profesor Freddy Farías, para el cual pido un fuerte aplauso. Muchas gracias por tu presentación, Mari. Muy felices por acompañarlo en este día. Es un día muy hermoso que nos trae inmensa alegría por lo que vamos a vivir. Pero tenemos que repasar, la prueba también está muy cerca y tenemos que estudiar un poco más, muchachos. Así que vamos hoy día a hacer solamente ejercicio, ya para que no sea tanto, repasamos lo que vimos la semana anterior. Así que hoy día vamos a ver estadística parte 2, ya vimos contenidos, ahora ejercitación. Vamos al primero, sin perder tiempo, ejercicios de la prueba de transición de estadística. Dice, si la cantidad de personas en diferentes filas de supermercados son 3, 4, 6, 3, 5, 5, 6, 3, 4, y de estas a una fila de 6 se le agrega una persona, ¿cuál o cuáles de las siguientes medidas de tendencia central cambia o cambian? 1. La moda. 2. La mediana. 3. La media aritmética. Vamos a ver la primera. Acá, muchachos, súper importante que nosotros visualicemos cuáles son nuestros datos originales y nuestros nuevos datos con el cambio que nos están haciendo para que podamos comparar si realmente cambia o no cambia. Así que, avanzando, nos encontramos con estas dos situaciones. ¿Ya? Aprovechamos de ordenarlas para poder ver mejor la moda y también para calcular más adelante la mediana. Siempre recuerden que la mediana tenemos que tener los datos ordenados de menor a mayor. Así que vamos revisando, Mari, para que podamos resolver este ejercicio. Ya. En el primer caso tenemos los datos que nos daban, ya 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, que están ordenados. Y en el siguiente le agregamos a la fila de 6 una persona. Eso significa que una de las filas de 6 cambia y queda de 7. Por lo tanto, en la siguiente tenemos 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 y 7. ¿Ya? La cantidad de personas que hay en cada fila del supermercado. Vamos a calcular entonces la primera, que es la moda de cada una. La moda de la primera sería, recuerden que la moda es lo que más se repite o lo que tiene mayor frecuencia. En este caso, lo que más se repite es el 3. ¿Ya? La moda en la primera es el 3. Y en la segunda, la moda sigue siendo 3 porque sigue siendo lo que más se repite. Por lo tanto, volvemos a releer la pregunta. Dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes medidas de tendencia central cambia o cambian? La moda no cambia, se mantiene. Por lo tanto, es no. Vamos a la segunda. Ahora, para calcular la mediana, tenemos ya nuestros datos ordenados de menor a mayor y buscamos el dato central. Una de las técnicas que muchas veces usamos es ir anulando un término de cada extremo. Entonces anulamos un 3 con un 6, otro 3 con un 6, así sucesivamente hasta que llegamos al centro. Y nos fijamos que en el centro solamente nos quedó el 4 en el primer grupo. Hacemos lo mismo con el segundo, un 3 con el 7, un 3 con el 6, un 3 con el 5, un 4 con el 5 y nos queda finalmente, creo que me confundieron un número, pero no importa, al medio nos queda el 4. Así que nos fijamos que en ambos casos la mediana fue 4. Por lo tanto, lo trascendental es que no cambia. Así que marcamos que no y seguimos revisando el tercero. En el caso de la media aritmética, recuerden cómo se calcula. Es como tener notas, ¿cierto? Para que ustedes, los estudiantes, lo entiendan bien y suman todas sus notas y los dividen por el total de notas que tienen. Bueno, en el caso es lo mismo. Sumamos todos los datos y los dividimos por el total de datos. Nos queda 39 dividido en 9 y eso es 4,3 periódico. Recuerden que eso significa que el 3 se repite indefinidamente, así que es 4,3, 3, 3, 3 indefinidamente. En el siguiente calculamos también la media aritmética, nos queda 40 dividido en 9 y eso nos da 4,4 periódico. Si alguien no sabe, no tiene idea de cuánto es 39 partido en 9 o 40 partido en 9, igualmente les sirven las dos fracciones. Tener 39 dividido en 9 y 40 dividido en 9 obviamente son distintos. Por lo tanto, si releo la pregunta, dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes medidas de tendencia central cambian? La media aritmética sí cambió. Por lo tanto, la moda no cambia, la mediana no cambia, la media aritmética sí cambia. Alternativa B, que es solo 3. Solo 3 cambió. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio entonces. Ahora tenemos que en nuestros ejercicios se toma una muestra para el estudio de las edades de los alumnos de preescolar de un colegio.
La frecuencia la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada de los datos se ilustran en la siguiente tabla. Pero tenemos el conflicto que tenemos incógnitas, valores desconocidos entre medio de esta tabla y valores que no aparecen. Entonces nosotros tenemos que ir tratando de completar esta tabla y descubrir cuál es el valor de la n para poder saber los valores concretos con los que estamos trabajando. Habíamos dicho que siempre la primera frecuencia absoluta coincide con la frecuencia acumulada. Por lo tanto, si acá tenemos 1, acá también va a ser 1. Muy bien. La segunda frecuencia no la conocemos, así que podemos marcar x. Y la relación que habíamos dicho era que se sumaba la frecuencia acumulada con el nuevo valor y se obtiene la nueva frecuencia acumulada. Por lo tanto, una ecuación sería que 1 más x es igual a n. Por lo tanto, despejando el valor de la x, nos queda que al restar 1 a cada lado, x valdría n menos 1. Así que en vez de dejar la x, lo dejamos como n menos 1 para que todos los términos sean solo con la letra n. Pero nos falta descubrir todavía el valor de n. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora, Mari, para descubrir el valor de n? Bueno, siguiendo la lógica de que al tener una frecuencia acumulada le sumo la siguiente frecuencia absoluta y nos da esa frecuencia acumulada, podemos hacer la siguiente ecuación. 3n más 5 más n, o n más 3n más 5, es igual a 3n más 10. Como todas las incógnitas son n, tenemos una sola incógnita, la n. Podemos hacer una ecuación simple, sumamos las incógnitas a este lado, 3n más n, 4n más 5, al otro lado 3n más 10, y resultado, n vale 5. Al tener el valor de n igual 5, podemos reemplazarlo en el primero, que decía n menos 1, que nos daría 4. En el siguiente sería n igual 5. Después tenemos 3n más 5, que sería 3 por 5, 15 más 5, 20. Y en el último tendríamos 3 por 5, 15 más 10, 25. Y ahí ya tenemos nuestra tabla lista, completa, porque no valía la pena de leer las preguntas si la tabla estaba incompleta en realidad. Así que ahora sí, vamos a leer nuestro ejercicio completo. Dice, la pregunta, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas o verdaderas? 1. La frecuencia relativa para los 3 años es 0,2. Veamos. La frecuencia relativa, recuerden, se calcula como la frecuencia absoluta dividido en el total. ¿Qué frecuencia absoluta? La de los 3 años. Sería 4 dividido en 25, que es el total. Recuerden que la última frecuencia acumulada es nuestro total. ¿Ya? 4 dividido en 25 es 0,16. Freddy, ¿es 0,2? No, nos dio 0,16, es distinto. Por lo tanto, esa es falsa. Ahora tenemos que calcular la media, el promedio. Esta tabla tenemos que ir multiplicando la variable, la edad, por la frecuencia. Y sumamos todo eso y se divide por el total de datos. Entonces, 2 por 1, después 3 por 4 y 4 por 20. ¿Ya? Hacemos este cálculo y dividimos por el total de datos, que era 25. Recuerden que el último de la frecuencia acumulada nos daba el total de datos. Así que por eso divido en 25. Hacemos nuestros cálculos, 2 por 1, 2, 3 por 4, 12, 4 por 20, 80. Sumamos eso, nos da 94. Y 94 dividido en 25, 3,76. Por lo tanto, nos damos cuenta que era exactamente el valor que nos decían. Tiene que ser perfecto, muchachos. Tiene que coincidir con todos los decimales. Porque nos están preguntando por un valor exacto, no la media aproximada, la media. Por lo tanto, ¿coincide perfecto o no coincide? Vamos a analizar entonces nuestra tercera, que dice el total de los datos de la muestra es 25. Veamos, ¿dónde yo encuentro el total de los datos? O sumando todas las frecuencias absolutas, o en el último dato de mi frecuencia acumulada, y ahí ya lo tengo. El último dato de la frecuencia acumulada es 25, por lo tanto esa es verdadera. En el caso entonces completo, no, sí, sí significa falsa, verdadera, verdadera, que es lo mismo. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? 2 y 3. Alternativa D. Muy bien. Vamos entonces a nuestro ejercicio número 3. Dice, la siguiente tabla muestra datos correspondientes a los intervalos en los que se encuentra el porcentaje de personas que evaden impuestos de distintas ciudades, donde la frecuencia absoluta corresponde a la cantidad de ciudades que tienen cierto porcentaje de personas evadiendo impuestos. Respecto a esta tabla, ¿es siempre correcto? Y ahí tenemos nuestra tabla con porcentajes ordenados, frecuencia, que es la frecuencia absoluta, que en la prueba de transición muchas veces va a salir como frecuencia solamente, y tenemos la frecuencia acumulada, que se refiere a la frecuencia absoluta acumulada.
Pero nos faltan datos. Nuevamente tenemos que completar estos datos para analizar nuestras alternativas. Así que, Freddy, toda tuya la tabla. Entonces, siempre nos fijamos que la primera frecuencia coincide con nuestra frecuencia acumulada, así que 10, 10. Después, 10, ¿cuánto le sumo para que me dé 22? 12. ¿Ah? Ahí usted puede ir haciendo sus cálculos. Después, tengo 22. 22, ¿cuánto le sumo para que ahora me dé lo acumulado 30? 8. Y ahora seguimos avanzando un poco más normal. 30 más 13, 43. 43 más 15, 58. 58. Y aquí me encuentro con otra falta. No tengo ni la frecuencia acumulada, pero me fijo más abajo. El acumulado fue 80 y la frecuencia fue 10, por lo tanto, ¿cuánto es lo que tenía que tener acumulado anteriormente? 70, para que 70 más estos 10 me diera los 80. Y por lo tanto, volviendo al que nos faltó, como teníamos ya 58, 58 más ¿cuánto me da 70? 12. ¿Ya? Si eso es necesario, podemos hacer una pequeña ecuación para resolverlo, pero en este caso no era necesario y podíamos resolverlo así nomás. Y finalmente 80 más el 1 nos da como total 81 datos en nuestra frecuencia acumulada, y como es el último de la frecuencia acumulada, es el total de todos nuestros datos. Muy bien, ahora sí empezamos a analizar alternativa por alternativa. Dice la alternativa A: hay 70 ciudades en el intervalo 85-90. A ver, ¿cómo será esto? ¿Será verdad o no? Veamos. Hay 12 ciudades en el intervalo 85-90. ¿Por qué decía 70, Freddy? Muchas veces nos tratan de engañar con lo que uno ve en la tabla. Como uno ve el 70, automáticamente uno piensa en decir verdadero, pero si nos preguntan el valor concreto en ese intervalo, nos fijamos en nuestra frecuencia, no en la acumulada. Pues la acumulada es la suma de todos los anteriores, por lo tanto, no nos sirve mirar siempre frecuencia. Si me hubiesen preguntado, hay 70 ciudades hasta el intervalo 85-90, ahí sí hubiese sido verdad, ¿cierto, Freddy? Ahí sí, exactamente. Muy bien, entonces esa es falsa. Vamos a la siguiente. Dice: el intervalo modal es del 80 al 85. Primero, fijarnos que está bien la pregunta. Está hablando acerca de intervalo modal y no moda. Recuerde, si dijera la moda está en el intervalo, falso. Automático, ni calcular, falso. Analicemos. Intervalo modal, que nos había dicho Mari, nos había dicho que era el intervalo que tenía mayor frecuencia. Observamos nuestra frecuencia, no la acumulada, frecuencia, y buscamos la mayor y buscamos que está el 15. ¿Quién es el que tiene 15? El intervalo de 80 a 85. Por lo tanto, este sería nuestro intervalo modal. Por lo tanto, esta sería verdadera. Ya tenemos la respuesta, podríamos terminar el ejercicio, pero como nos interesa que podamos entender todo lo que estábamos viendo, solo seguiremos revisando las demás para poder conversar acerca de ellas. Vamos a la C. Ya sabemos que la B es la verdadera, pero igual vamos a analizarla. Esta distribución no tiene mediana. ¿Será cierto eso que no tiene mediana? A ver, recordemos un poquito. ¿Cómo se calculaba la mediana? ¿Qué teníamos que hacer? Para calcular la mediana, primero debemos ver cuál es el total de los datos. Y eso me lo entrega el último dato de la frecuencia acumulada y es 81. ¿Tengo el total de datos? Sí. ¿Puedo seguir? Luego, tengo que verificar si el 81 es par o impar para poder calcular la mediana. El 81 en este caso es impar. Por lo tanto, me voy por esta otra parte y analizo cuál es la mediana. ¿Cuál sería la mediana entonces? El dato, que es la X, eso significa X, el dato, y lo que está en el paréntesis es la posición de ese dato. ¿El dato con qué posición? Reemplacemos el 81 en la n chiquitita. Sería el dato en la posición 81 más 1, que me da 82, dividido en 2, que sería 41. Estoy buscando el dato que está en la posición 41. ¿Cómo veo eso, Freddy? Eso usted lo tiene que buscar siempre, ahí sí, en la acumulada. ¿Ya? La mediana es la que se busca en la acumulada. Miramos, ¿en cuál de estos valores está incluido el 41? El primer intervalo solamente llega hasta el 10, no nos sirve. El segundo llega hasta el 22, ¿nos sirve, Mari? No. Tampoco. El tercero llega hasta el dato 30, no alcanza a estar en nuestro dato 41. Y en el cuarto vemos que ahí, como llega hasta el dato 43, está inmerso dentro de ellos nuestro dato 41. Por lo tanto, nuestra mediana pertenecería al intervalo del 75 al 80. ¿Cuánto? ¿Era cierto que no tiene mediana? Falso. Sí la tiene. ¿Ya? Sí. Hacer una pequeña cosita, decir una pequeña cosita, que
Nunca antes. Yo estaba buscando el dato 41, ¿se acuerdan? Nunca antes del 41. Siempre me puedo pasar un poquito, pero nunca antes. Por eso es que el 30 no me servía, ¿ya? Vamos a la alternativa D. Dice, ¿el total de ciudades son 82? ¿Es verdad que el total en nuestra tabla de datos es 82? Falso, el total me lo da el último dato de la frecuencia acumulada o la suma de todas las frecuencias absolutas. Y ahí me da claramente 81, por lo tanto esa falsa, era fácil de comprobar. Y la última, Freddy, dice, no hay intervalo modal. ¿Ya? Acá también nos fijamos que esto es falso, porque sí tenemos un intervalo que tenía mayor frecuencia que los demás. Así que sí tenemos intervalo modal. La única forma de que no tuviéramos intervalo modal sería que todos los intervalos tuvieran la misma frecuencia y no hubiera ninguno que tuviera más que los demás. Exactamente. Muy buen dato, muy buen dato. Alternativa entonces B, que ya lo sabíamos, así que ahí está. Nuestro último ejercicio para terminar, ejercicio número 4 dice, el gráfico adjunto muestra la distancia en kilómetros que recorren los trabajadores de una fábrica desde su lugar de residencia hasta su lugar de trabajo, donde los intervalos son de la forma A, B semiabierto o semicerrado y el último de la forma C, D cerrado. Según esta información, ¿cuál de las siguientes alternativas es falsa? Dentro de todo lo que me dicen en el enunciado, que nadie me escuche, solo importa la pregunta. Sí, el resto es para que yo pierda un poquito de tiempo en leer, así que lean muy rápido. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas es falsa? Recuerden eso. Vamos a analizar entonces. Alternativa A. Dice, 19 trabajadores recorren menos de 20 kilómetros desde su residencia hasta la fábrica. Menos de 20. Miren bien el gráfico, chiquillos. Menos de 20. ¿Qué tengo que hacer? Colocarle las frecuencias arribita, cantidad de trabajadores es frecuencia. Arribita de cada barra, muy importante. Si quieren la completan al tiro, yo ahí completé solamente las dos primeras. El primer intervalo tiene frecuencia 5 y el segundo, del 10 al 20, tiene frecuencia 14. Por lo tanto, menos de 20 me da una suma de 19. ¿Verdadero o falso, Freddy? Fijarse que, como es menos que 20, no alcanza a llegar al 20, que coincide con nuestro corchete, nuestro intervalo. Así que nos fijamos que esto es verdadero. ¿Marcamos la A entonces? No, porque releemos nuestra pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas es falsa? Acuérdense. Eso es la falsa la que estamos buscando. Muy bien, vamos a la alternativa B. La B dice, 11 trabajadores recorren por lo menos 30 kilómetros desde su residencia hasta la fábrica. ¿Dónde buscó estos 11 trabajadores si recorren por lo menos? ¿Qué quiere decir por lo menos, Mari? Bueno, por lo menos significa mayor o igual si estamos en matemática. Por lo menos es mayor o igual. Por lo tanto, buscamos los 11 trabajadores del mayor o igual a 30. ¿Quién es el mayor o igual a 30? 30-40 y 40-50. Esos dos intervalos nos favorecen, Freddy. Exacto. Aquí hay algunos muchachos que de repente dicen, es que los del 40 ya es mucho más. Todo lo que sea de 30 en adelante nos sirve. Así que sumamos desde todas las columnas desde el 30 en adelante. Por lo tanto, 8 más 3, 11. Así que esto sería verdadero. Pero buscamos la falsa, así que tampoco sería la B. Vamos a la C. Dice, la mediana se encuentra en el intervalo 10-20. ¿Será verdadera o falsa esta afirmación? Veamos. 10-20. Mediana, recuerden que los cálculos deben estar ordenados. Ah, pero en el gráfico ya están ordenados. Y luego tengo que saber el total de datos. ¿Y cómo obtengo el total de datos? Tengo que colocar nuestra frecuencia arriba de cada columna, que yo ya se los había dicho, ¿cierto? Acá arriba de cada barrita. Y luego sumo todos esos numeritos de cada barrita. Chiquillos, ojo con esto. Muy frecuente este error. Me suman de repente los números que están por el lado. En este caso concuerda, pero ojo, si tengo una barra del mismo tamaño dos veces, no les va a servir sumar los numeritos que están al lado, así que no hagan eso. Coloquen la cantidad arriba de cada barra y luego sumen todas las cantidades que están arriba de todas las barras. Me queda 5 más 14 más 10 más 8 más 3, que me da un total de 40 datos. Y luego de ver el total de datos para la mediana, ¿qué necesito, Freddy? Ahí recordamos la fórmula anterior, que teníamos que ver si es que era par o impar. Como en este caso el 40 es par, buscamos los datos centrales. La fórmula la hemos visto antes,
el primero era n medios, por lo tanto sería el dato 20, y después el dato siguiente, n medios más 1, siempre el siguiente de la mitad, por lo tanto el dato 21. ¿Dónde están ubicados los datos 20 y 21, Mari? Si los tenemos aquí en la tabla. Vamos a tener que sumar de izquierda a derecha cada número que está arriba de las barras. Así que nos queda 5 más 14 me da 19. ¿Qué datos buscábamos? Estábamos buscando el dato 20-21. Por lo tanto, si esto llega, teniendo hasta el segundo intervalo, llegamos hasta el dato 19, todavía no encontramos nuestro dato de 20, así que no. Aún no, ¿cierto? Pero si le sumo a eso el 10, que es la siguiente barra, me da 29 y ahí sí yo ya tengo el 20 y el 21 dentro de esa barra, ¿cierto? Porque ahí yo tengo 10 datos más. Tenía 19, o sea, si le sumo 10 datos, ahí yo tengo el 20, el 21, el 22, hasta el 29. Por lo tanto, ahora sí. ¿Es verdad que la mediana se encuentra en el intervalo 10-20 que tenía frecuencia 14, Freddy? No, ahí no alcanzaba a estar incluida, así que esta era la falsa porque la mediana realmente pertenecía al intervalo del 20 al 30. Así que ojo con eso, ya tenemos la falsa, ya podríamos terminar el ejercicio. Igualmente analicemos la última, que es una sola. Dice: 18 trabajadores recorren como mínimo 20 kilómetros desde su residencia hasta la fábrica, pero menos de 40 kilómetros. Como mínimo 20, pero menos de 40. Significa que tenemos que tomar desde la barra que tiene el 20 hasta la barra que tiene el 40, sin pasarnos, porque acuérdense, el 40 está en el otro. ¿Ya? Desde el 20 hasta el 40, antes de, y tenemos dos frecuencias ahí, el 10 y el 8, que al sumarlos nos da 18 trabajadores. Por lo tanto, volvemos a leer, 18 trabajadores recorren como mínimo 20 y como máximo 40, ¿sí? O por menos, pero menos de 40, perdón. Sí, es verdadera. 18 trabajadores hacen eso. Por lo tanto, ya teníamos nuestra alternativa, que era la C, que era la falsa, así que ahí está, alternativa correcta, C. Como para terminar, tenemos una síntesis en donde ya vimos todas las medidas de tendencia central, media, moda y mediana, que es moda, mediana y promedio, que es media aritmética, ¿cierto? Y una de las medidas de dispersión que entra en la prueba de transición, que es rango. Ya, acá vemos que es lo que ya nosotros habíamos calculado, moda, media, mediana. Moda, media, mediana, que en media es lo mismo que promedio. Y al pensar en datos agrupados, ya la moda, recuerden que no la podemos usar y hablamos de intervalo modal. La mediana no calculamos el valor exacto, sino que solamente dónde se encuentra. Y cuando queremos calcular promedio con datos agrupados, recordar siempre agregar a la tabla la marca de clase que normalmente no va a venir incluida y usted la tiene que agregar en la tabla. Así que con esos datos usted recuerde y puede resolver muchos ejercicios de este eje temático de la prueba. Así que esperamos que estén muy bien. Este es un día muy importante, así que les mandamos un cariñoso saludo. Nos despedimos con mucho afecto. Mari, te dejo también la palabra para que te puedas despedir. Un abrazo fraterno a todos, que pasen esta linda Navidad en familia, en comunidad. Recuerden cuidarse siempre y esperamos que el niño Jesús nazca en el hogar de todos ustedes. Así que feliz Navidad y que estén muy bien hasta una próxima cápsula.